Dios les bendiga en esta noche. En esta noche me dispongo a compartir un mensaje de la palabra de Dios que lo vamos a basar en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 4, en los versículos 1 y 2. Vamos a basar nuestro mensaje en esta noche. Está escrito la palabra de Dios de esta manera. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. En base a esta escritura voy a compartirles un tema que le he puesto tentados a salir de Dios. Nuestro mensaje en esta noche lleva como tema tentados a salir de Dios. ¿Qué significa la palabra tentación? La palabra tentación es una provocación o incitación por parte de Satanás a acceder, a obedecer o no obedecer, a aceptar o no aceptar, a hacer o dejar de hacer, decir o dejar de decir. La palabra tentación también es una prueba en donde somos tentados a escoger entre el bien o el mal. También es el deseo de una acción inmediatamente agradable, pero dañina a largo plazo. La palabra tentación también significa manipulación, incitación, influencia, atracción. Esto es lo que significa la palabra tentación. Y nosotros, cada día, el diablo está a nuestro acecho para tentarnos a salir de Dios y poder destruir nuestra vida en el pecado. Por eso mi tema en base a estas escrituras lleva como nombre tentados a salir de Dios. Y cada día el diablo nos va a tentar para sacarnos de Dios. Y vamos a ver algunas de las cosas de la vida o circunstancias de la vida que el diablo intenta aprovechar para tentarnos a salir de Dios. Una de las cosas que el diablo intenta aprovechar para tentarnos a salir de Dios es nuestra necesidad o prueba que estamos viviendo. Lucas capítulo 4, versículos del 1 al 4. El diablo intenta aprovechar nuestra necesidad o prueba para tentarnos a salir de Dios. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días,
pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Aquí vemos cómo el diablo intentó aprovechar la circunstancia o la necesidad que nuestro Señor Jesucristo estaba viviendo en esos momentos en el desierto. Dice, fue llevado por el Espíritu al desierto, a donde no hay nada, a donde cómo suplir nuestras necesidades, a donde la respuesta no llega. Mas Dios responde donde no hay nada. Dios crea donde no hay nada. Dios provee donde aparentemente es imposible. Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos de la nada. Y Dios nos pide que confiemos en Él, que Él tarde que temprano suplirá nuestra necesidad, nos sacará de esa prueba que estemos enfrentando o que estemos viviendo. Filipenses 4:19 está escrito: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios promete suplir para nuestras necesidades. Pero Dios tiene su tiempo. El diablo cada día nos va a presentar una solución para suplir nuestras necesidades, pero con la intención de sacarnos del camino de Dios, de sacarnos de la voluntad de Dios. Pero Dios tiene su tiempo para suplir nuestras necesidades. Dios tiene su tiempo para sacarnos de esa prueba que estamos viviendo. El diablo nos tienta a dudar con la angustia, la desesperación y la impaciencia. Y es ahí donde debemos alimentar nuestra alma, nuestra fe, con la palabra de Dios, con las promesas de Dios y el poder de Dios, que Él suplirá todo lo que nos haga falta. No debemos alimentar nuestra alma con la angustia y con la desesperanza. Debemos alimentar nuestra alma y nuestra fe con la palabra de Dios, con las promesas de Dios, que Dios proveerá todo lo que nos haga falta, que Dios en su tiempo nos sacará de la prueba que estemos viviendo. El Salmo 37, versículo 25 está escrito: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Aquí este verso nos da a entender de que Dios es fiel a responder a nuestras necesidades, de que Dios es fiel a responder a sus promesas, de que podremos pasar un tiempo, sí, en necesidad, un tiempo en prueba, sí,
pero Dios va a responder a nuestras necesidades. Dios va a responder a las pruebas que estemos viviendo, porque Él es un Dios fiel a su palabra, un Dios que provee a sus hijos y a su pueblo. El Salmo 55:22 está escrito: echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará, no para siempre dejará caído al justo. ¿Qué es lo que te está angustiando en este momento? ¿Qué es lo que está produciendo impaciencia a tu vida en este momento? Y el diablo te está tentando a salir de Dios para suplir tus necesidades y los de tu familia de otra manera. Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No para siempre dejará caído al justo. Echa sobre Dios esa angustia. Echa sobre Dios esa desesperanza, esa impaciencia. Y empieza a retomar la fe, la confianza, la esperanza de que Dios te va a suplir para tus necesidades, de que Dios te va a sacar de esa prueba en su tiempo. Cada día seremos tentados por el diablo para sacarnos del propósito y la voluntad de Dios. Dice, y era tentado por el diablo cuando Jesús estaba en el desierto. Y era tentado por el diablo. El diablo sabe que tenemos necesidades. El diablo sabe las pruebas que estamos enfrentando. Y Él cada día nos presentará una solución para tentarnos a salir del camino de Dios. Pero Dios tiene su tiempo para proveernos. Dios tiene su tiempo para sacarnos de esa prueba. Cuando Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu, y Jesús tenía necesidad, el diablo lo tentaba cada día para sacarlo de la voluntad y del propósito de Dios. El diablo lo tentaba cada día para que no esperara en la voluntad de Dios. Todos en esta vida tenemos algunas necesidades o pruebas que solo Dios sabe cuándo nos va a proveer o a sacarnos de ellas. Cuando nos dejamos incitar por el diablo para suplir esas necesidades, todo se vuelve un caos. Toda nuestra vida se vuelve un problema. ¿Por qué? Porque la intención del diablo es sacarnos del camino de Dios, es sacarnos de la voluntad de Dios y destruirnos en el pecado. Ese es el propósito del diablo. El diablo buscará sacarnos de la voluntad de Dios para provocar problemas en nuestra vida. Pero si esperamos en la voluntad de Dios, en su tiempo, Dios suplirá nuestras necesidades y nuestra vida tendrá paz. Nuestra vida tendrá quietud. Porque cuando Dios provee, cuando Dios responde, Él da paz a nuestra vida. Él da seguridad a nuestra vida. El diablo va a presentarnos soluciones con manipulación para resolver nuestra necesidad, pero con la intención de sacarnos de la voluntad de Dios. Debemos entender que Dios tiene el control de la tentación y la prueba,
Así que descansemos en Dios. Dios tiene una salida en cada tentación que enfrentemos. En cada tentación que el diablo nos presente, Dios nos dará una salida. Si confiamos en Dios, si esperamos en Dios, Dios tiene una palabra para cada tentación que enfrentemos. Como Jesús tuvo esa palabra para cada tentación que el diablo le presentaba. Jesús tenía hambre en ese momento y el diablo lo tentó, diciéndole: si eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. Pero Jesús le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Yo tengo que esperar en la voluntad de Dios. No alimentemos nuestra alma con la angustia y la desesperanza. Alimentemos nuestra alma con la palabra de Dios, con las promesas de Dios. Que Dios no nos va a desamparar. Que Dios no para siempre nos dejará caídos. Dios está con nosotros y Dios nos va a proveer en nuestras necesidades. Dios nos va a fortalecer para salir adelante de esas pruebas. Esta es una de las cosas que el diablo intenta aprovechar, nuestra necesidad o prueba, para tentarnos a salir de Dios. Otra de las cosas que el diablo intenta aprovechar para tentarnos a salir de la voluntad de Dios son los reinos y placeres de este mundo. El diablo nos presenta los reinos y placeres de este mundo para tentarnos a salir de Dios. Lucas 4, versículos del 8 al 9. Lucas 4, versículos del 5 al 8. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. El diablo buscaba convencer a nuestro Señor Jesucristo con los reinos de este mundo, con las glorias de este mundo, con los placeres de este mundo. Así el diablo nos tienta a nosotros con estas cosas. Aquí vemos una mentira más del diablo, porque él dice: a quien quiero la doy, y después dice: si tú postrado me adorares. El diablo es muy astuto para engañar, pero se enfrentó a Jesucristo, que es la verdad pura y perfecta, que jamás se dejará manipular por la mentira. Y como Jesucristo es una verdad pura y perfecta, siempre vencerá la mentira, porque la mentira y la verdad no se llevan, no congenian, aunque la mentira se presente como verdad. Jesús siempre va a identificar la mentira y siempre la va a vencer. Aquí vemos una más de las mentiras del diablo,
tratando de manipular a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no es cierto que a quien Él quiere la da, sino Él la da a quien postrado en tierra le adore. Esa es la condición que pone el diablo para dar los reinos y las glorias de esta tierra a quien postrado le adore. En esta vida, el ser humano tiene hambre de riquezas, de bienes materiales y de poder. El diablo se los ofrece solo con el simple hecho de que postrados le adoren. Obtener riquezas, bienes materiales y poder por parte del diablo será solo mientras exista este mundo, porque en la condenación del infierno ya no existirán los reinos, los bienes materiales y el poder de este mundo, solo llamas, un lago de fuego eterno, donde solo será tormento, lloro y crujir de dientes por haber dejado la voluntad de Dios en la tierra, por haber salido fuera de Dios en la tierra. Lo que el diablo ofrece solo es mientras este mundo exista. Porque después de este mundo hay una condenación eterna, donde ya no existirán los bienes materiales. Por eso Jesús, nuestro Señor Jesucristo, nos dijo en su palabra que la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Nuestra vida no consiste en los bienes que tengamos. Nuestra vida consiste en tener a Dios en nuestra vida. Nuestra vida consiste en tener a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón, en nuestra vida. Nuestra vida consiste en ser sellados por el Espíritu Santo de Dios para ese gran día de la redención, en que Cristo aparecerá por nosotros. ¿De qué sirve tener todos los bienes de este mundo si se está fuera de la voluntad de Dios, si se está fuera del propósito de Dios? La vida no consiste en los bienes materiales. La vida consiste en tener a Dios en nuestra vida. ¿De qué le sirve al hombre tener todos los reinos del mundo, todo el placer del mundo, todo el poder del mundo, si será condenado al infierno, si será condenado al lago de fuego eterno? El diablo y sus ángeles son las primicias de los condenados al infierno. El diablo y sus ángeles han sido los primeros que han sido condenados al lago de fuego eterno. Y juntamente con ellos, los que se dejaron incitar por el diablo para dejar la voluntad de Dios, para dejar el propósito de Dios por los bienes materiales. Claro que de estar de parte de Dios no quiere decir que vamos a dejar de trabajar, no. Pero las cosas son diferentes cuando Dios está de nuestro lado.
El diablo intentó aprovechar los reinos y las glorias de la tierra, los placeres de este mundo, para sacar a nuestro Señor Jesucristo de la voluntad de Dios. Como lo intenta hacer con nosotros. La voluntad de Dios es adorar y servir a Dios aquí en la tierra. Estar dentro de Él a través de Cristo y su Espíritu Santo, que nos lleva a una dicha y paz en el reino de los cielos. Esta es una de las cosas por las cuales el diablo nos tienta a salir de Dios. Intenta aprovechar nuestra necesidad o prueba para tentarnos a salir de Dios. Intenta aprovechar los reinos y placeres de este mundo para tentarnos a salir de Dios. Otra de las cosas que el diablo aprovecha para tentarnos a salir de Dios es hacer nuestra propia voluntad. Hacer nuestra propia voluntad y no la voluntad de Dios. Lucas capítulo 4 versículos 9 al 12. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Ciertamente Dios ha prometido guardarnos y enviar sus ángeles para cuidarnos, pero cuando estemos en un verdadero peligro, cuando el peligro venga a nosotros y no cuando nosotros busquemos el peligro. Aquí el diablo intentó hacer que Jesucristo hiciera su propia voluntad. Dice, y lo llevó a Jerusalén. Y le llevó a Jerusalén. Jerusalén antiguamente fue el lugar que Dios escogió para que todas las naciones le adoren en ese lugar. Mas ahora en Cristo Jesús podemos adorar a Dios en cualquier lugar donde estemos. Pero el problema es que aún ahí el diablo busca que hagamos nuestra propia voluntad corrompida y no la voluntad de Dios. Tú verás muchas iglesias llenas, pero aún ahí mucha gente está haciendo la voluntad humana, la voluntad corrompida, incitada por el diablo. Jerusalén fue el lugar que Dios escogió para que todas las naciones le adoraran. Y aún ahí el diablo se atrevió a tentar a nuestro Señor Jesucristo a hacer su propia voluntad. Aparentemente las iglesias es el lugar donde se busca a Dios, donde se adora a Dios, pero aún ahí el diablo ha tentado a mucha gente a hacer su propia voluntad. Aún el diablo ahí ha tentado a muchos líderes religiosos a hacer su propia voluntad. Y aún dentro de esas iglesias se está haciendo la voluntad corrompida, incitada por el diablo. El diablo siempre busca que por nuestros impulsos humanos solucionemos nuestras necesidades y las necesidades de nuestra familia
sin consultar a Dios, que nos da la paz en esa dirección para proveer para nuestra vida y familia. Cuando el diablo incita nuestra propia voluntad, dejamos de consultar a Dios y empezamos a buscar por nosotros mismos proveer nuestras necesidades y las necesidades de nuestra familia. Cuando está escrito en la palabra de Dios, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones en oración y súplica y ruego en el Espíritu con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aún en nuestras necesidades hay que consultar a Dios para pedirle su sabiduría y su ayuda de cómo hacerle, de a dónde ir, o que dirija nuestro camino. Dejarnos incitar por el diablo a hacer nuestra propia voluntad causará derrota espiritual, entristecerá a Dios y en otras ocasiones enojará a Dios por dejarnos incitar por el diablo, porque no solo sufrimos nosotros, sino también la familia y la iglesia cuando se es un líder religioso. Cuando nos dejamos incitar por el diablo, se provocan muchos problemas en nuestra vida y en nuestra familia y aún en la iglesia. Necesitamos pedirle a Dios que nos dé el discernimiento y la sabiduría para entender cuando el diablo nos está incitando, nos está tentando a salir de la voluntad de Dios, del camino de Dios. El diablo siempre va a buscar tentarnos, sacarnos del propósito de Dios, sacarnos de la voluntad de Dios. Y una de esas circunstancias que el diablo intentará aprovechar va a ser nuestra necesidad o prueba.